la más cordial y cálida bienvenida a nuestras clases semanales, en esta oportunidad la clase número 24 ya, y de qué vamos a estar hablando sobre la voluntad, cómo desarrollarla y cómo fortalecerla. Pero antes, ya saben, de ponernos a hablar de cómo desarrollarla y cómo fortalecerla, pues claramente me gusta empezar por un tema de distinciones. Ya sabemos que somos seres humanos y entre más distinciones tengamos o clarifiquemos los significados de las cosas o de los temas, pues más sencillo o más fácil se nos hace luego poder mirar a ver cómo aplicar todo eso en nuestra propia vida. Así que, ¿qué vamos a estar viendo y o compartiendo durante esta clase? El primer tema que voy a estar compartiendo es qué es realmente eso de la voluntad personal. ¿Listo? ¿Por qué es que es importante conocerla, educarla y sobre todo fortalecerla? ¿Sí? Para nuestros objetivos y nuestro bienestar, o más bien objetivos en cualquier ámbito, porque esto de la voluntad aplica a nivel personal, a nivel relacional, a nivel profesional, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y el tercer punto sobre el cual nos vamos a estar centrando en esta clase tiene que ver con el plan para desarrollar y fortalecer la voluntad, tu voluntad. ¿Listo? Yo les voy a estar compartiendo diferentes ideas, sin embargo, la intención claramente es que con estas ideas, pues ya saben, que ustedes mismos lo comprueben con su propia experiencia. Es la única forma de darse cuenta si esto que ya le está compartiendo funciona o no funciona en tu vida. Así es sencillo. Ahora, si probablemente algunos de los conceptos que vas a estar viendo en esta clase ya los has visto, ya los has escuchado o incluso dirías ya hasta lo sé, pues la invitación que te hago es para que te hagas la siguiente pregunta. Eso que digo que yo ya sé, ¿realmente lo estoy aplicando en mi vida? Porque cuando sabemos algo y no lo aplicamos en nuestra vida, pues básicamente es no saberlo. ¿Listo? Así que con esto ya saben, podemos ir interactuando a través del chat. Pueden ir dejando todas sus dudas, todos sus comentarios o sus inquietudes para irlas solucionando en lo largo o en el transcurso de la clase. Ojalá tengan con qué tomar notas, ya saben, más que tomar nota de los contenidos o de la información, más allá de eso, es de las reflexiones a las que tú mismo, tú misma vayas llegando frente a eso que vas viendo y vas escuchando. Eso es realmente lo significativo para que tomen nota. Porque al final, pues, las diapositivas o los slides y todo esto, los tienes ahí en el video grabado. Entonces, ¿para qué enfocarnos en ellos si más bien podemos estar con el foco en otro lado? La otra recomendación que me gusta hacerles es que bloqueen cualquier tipo de distracciones. Ya decidieron regalarse estos 45, 50 minutos en esta clase, pues focalicémonos o focalízate en esta clase en particular. Y lo otro también es que abras tu mente y especialmente tu corazón para esta experiencia. Suelta cualquier apego a una expectativa, a un resultado concreto y más bien aventurémonos a tener esa mentalidad de niños, esa mentalidad de ir explorando, de ir descubriendo, ¿cierto? Y de eso cómo lo podemos llevar a nuestra vida, cómo lo podemos aplicar, ¿vale? Bueno, la otra que me faltaba y que es bastante importante, que ojalá eso que aprendas el día de hoy no te quedes tú con eso, ¿sí? Sino que por el contrario, compártelo con otra persona. ¿Y cómo compartirlo? Enseñándole, contándole, tomándole un cafecito con alguien e irle explicando ese concepto, eso que llamó bastante la atención de esta clase en particular, pues írselo transmitiendo o contando a esa otra persona, otra u otras personas. ¿Listo? Así que arranquemos entonces con el primer tema. Ya saben que a mí me gusta empezar por el principio, y el principio en este caso, ¿qué es? Distinciones. Es que es realmente eso de la voluntad personal. Para hablar de esto de la voluntad, no es algo ni que yo me haya inventado, ni que estuve meditando y me llegó ahí el concepto y esto lo tengo que ir a compartir con mi comunidad. No, ¿sí? Esto surge a raíz, ya saben que soy un aprendiz permanente e incansable y uno de los hábitos que sí tengo bien instaurados en mi vida hace más de 5 años es la lectura. Me encanta estar leyendo, estar aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Pero ese aprender cosas nuevas, primero aplicarlas para experimentar a ver cómo es que funciona. ¿Listo? Y luego poderlas compartir. Eh, esta clase en particular me inspiró que la lectura de 2 libros en particular que tienen que ver con esto, y ambos del doctor Enrique Rojas. Todo lo que tienes que saber sobre la vida y la conquista de la voluntad. Estos 2 libros los leí hace como 2 años, ¿sí? Bueno, el de Enrique, todo lo que tienes que saber sobre la vida lo leí el año pasado. Y la conquista de la voluntad sí hace 2 años. Entonces, las ideas que voy a estar compartiendo, muchas de ellas, más del 90%,
son reflejo de esta lectura realizada en estos dos libros. Así que si te interesa y luego quieres profundizar un poco más frente a lo que a lo que voy a estar compartiendo, pues ahí te dejo desde ya la inquietud, ¿sí? Porque en últimas parte de mi intención también con estas masterclass, ¿cierto? Que hago en vivo, es sembrar en ustedes esa semilla para que puedan seguir explorando un poco más, ¿listo? O sea, que igual con lo que aprendas, con lo que veas en la clase, sé que puedes empezar a tomar acción, pero te dejo también ahí la semillita para seguirte explorando. Ahora sí, con base en esto y lo que nos menciona el doctor Enrique Rojas, ¿qué es la voluntad realmente? Es la capacidad de ponerse unos objetivos concretos y trabajar por irlos alcanzando. Esto, según el doctor Enrique Rojas, o esto de la voluntad, no es algo genético, no es algo con lo que hayamos nacido y listo. No es que como mi mamá o mi papá tenían mucha voluntad, pues yo también la tengo. No necesario. No, así no es. Puede que ellos te sirvan de ejemplo para que la vayas luego adquiriendo, porque esto no es algo genético, es algo adquirido. Al ver esas conductas en tus padres, en tus hermanos, en tus maestros, en tus amigos, puede que te sirvan de inspiración. ¿Para qué? Para irla desarrollando en ti mismo, en ti mismo. Yo les confieso, si hay alguien en este momento de mi vida que me inspira muchísimo por el tema de la voluntad, es mi sobrino de 5 años. A sus 5 años de edad, ¿cierto? Toca el piano, mejor dicho, y en la familia no hay nadie músico, ni por parte de mamá, ni por parte de papá, ni por parte de la familia del papá del niño. No hay nadie músico, pero él en este momentico, con sus 5 años, ya toca piezas de piano, ya estaba en conciertos y demás. A lo que voy, que me inspira mucho, es por la voluntad de este niño de practicar, voluntad y disciplina, porque van muy de la mano, de practicar o entrenar todos los días. Y se ve con su profesor solamente cada 8 días, pero está en el piano todos los días. Entonces, yo al ver ese comportamiento del niño, porque le nace, ni siquiera es porque los papás lo obliguen o porque la abuela lo obligue, no, él mismito es el que va diciendo, Nana, Nana es la abuela, mi mamá, Nana, vamos a practicar piano. O mamá, quiero ir a practicar piano. O papá, venga, practiquemos piano. Y él mismo es el que va diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la voluntad de qué? De aprender a tocar este instrumento y tocar esas piezas musicales. Así que, recapitulando nuevamente, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos dice el doctor Enrique Rojas, es la forma o la capacidad que tanto tú como yo tenemos, porque eso es una capacidad que todos tenemos, para ponernos objetivos concretos, pero no solamente ponerlos, sino ir trabajando día a día para irlos alcanzando. ¿Listo? ¿Qué nos dice la psicología conductista o cómo define la psicología conductista esto de la voluntad? La define como la capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, sacrificar nosotros algo en el presente por una recompensa mayor después. Por ejemplo, sacrifico el deseo en este momento mío de ver televisión, ¿cierto? Sacrifico eso para poder ponerme a hacer otra cosa, bien sea leer, estudiar, o digamos ustedes en este momento sacrificaron esta hora a las 7 de la noche, sacrificaron el poder estar con su familia, el poder estar hablando con sus amigos, el poder estar viendo televisión, el poder estar haciendo cualquier otra cosa para ver la clase, para aprender algo nuevo. ¿Es por qué? Porque esto, sabes, te trae una recompensa que puede ser ahorita, como también puede ser para mañana, pasado mañana, en un mes, 2 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a manera de ejemplo desde lo que está pasando aquí ahora. Otro ejemplo que nos dice sobre esto de la capacidad de aplazar la recompensa. El hecho de nosotros querer estar comiendo tal vez golosinas o algo así. Sacrificar ese algo en el presente vendría siendo como sacrificar el hecho de querer comer dulce en este momento por la recompensa que voy a tener que tanto en mi cuerpo, me voy a sentir más liviano, voy a estar con menos grasa, voy a verme más bello, voy a estar más saludable, voy a alargar mis años de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es sí o sí, según la psicología conductista, cómo nosotros vamos desarrollando esa capacidad para aplazar la recompensa. Y esto sí que nos cuesta en este momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vemos muchas promesas en el mercado, en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, de consiga plata ya, hágase rico ya, baje de peso ya, así queremos resultados instantáneos. Y eso me acuerdo, hay un autor que menciona esto como, o esa mentalidad
como la mentalidad microondas, es decir, creemos que algo lo metemos y en un par de minutos ya está hecho. Así es, así no funciona para el tema de la psicología humana propiamente. ¿Listo? Ahora, vámonos un poquitico más académicos, pero solamente, esta es la parte más académica de esta clase en particular. Cuando vemos la etimología de la palabra voluntad, vemos que viene del latín voluntas y del sufijo latis, que significa querer. Oh, ¿cómo así? Ya se puso pesado con esto de la etimología. Veámoslo en un ejemplo más concreto. Es básicamente, ¿cierto? La diferencia o poder nosotros distinguir entre el desear y el querer algo. Porque a veces tomamos estas dos palabras o estos dos conceptos como sinónimos. Pero resulta que si analizamos un poco más de fondo estas dos palabras, pues realmente nos ayudan a tomar una mayor conciencia y elegir o tomar decisiones más sabias. Sabias en el sentido de ¿qué? De que te aporten a tu bienestar, a tu productividad, a tu felicidad. ¿Listo? Vamos a ver el contraste entre querer y desear, porque si bien parecieran que fueran lo mismo, no son lo mismo. El desear, empecemos por aquí, es básicamente que tú y yo pretendamos algo de forma pasajera, momentánea, espontánea, instantánea y todo lo terminado en tánea, ¿sí? Pero que no tiene una continuidad, es decir, algo que se asoma como ahí, en el momento, ¿cierto? Y que hace parte del escenario de los intereses, pero luego se difumina. Es algo que va apareciendo en el mismo momento. Las ganas de comer dulce aparece allí. O un nuevo objetivo. Ya sabes que tienes un plan de objetivos, pero coge y, mejor dicho, te llega un nuevo objetivo y de una deseas, dice, no, eso también lo quiero yo lograr. Y eso también, y eso es básicamente caer en ese círculo vicioso que se nos vuelve el desear. Si nos vamos un poquitico más profundo, o una característica fundamental de esto del deseo o del desear, podemos recordar que el desear es un tema más emocional, ¿cierto? Más impulsivo y más momentáneo. Si lo llevamos desde la biología, podríamos decir que el desear está más conectado con ¿qué? Con nuestro cerebro reptiliano e incluso con nuestro cerebro límbico. Ambos, tanto uno el del instinto y el otro el de las emociones, son los que nos hacen estar deseando constantemente cosas, tanto para nuestra casa como para nuestra vida, nuestros objetivos, para nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y hablando de esto de la voluntad, porque obviamente tiene muchísimo que ver, porque ya sabemos que hace parte de su etimología, las raíces de esta palabra, está por acá el querer, ¿listo? ¿Y qué es el querer? Básicamente podríamos tomarlo como sinónimos de ¿qué? De determinación, de propósito firme, de decisiones sólidas, de compromisos reales, ¿cierto? ¿Para qué? Para nosotros poder conseguir realmente lo que nos proponemos. Es decir, trazarnos ese objetivo e ir tras ese objetivo. No solamente quedarnos en el plan, sino ir caminando paso a paso en pro de llegar a ese objetivo. Si el deseo es más emocional, el querer tiene que ver más con qué, o pertenece más al cerebro del neocórtex, ¿sí? Que es de la razón. Entonces, esto no es más ni menos que una disposición tanto permanente como racional. El deseo es más del momento, lo quiero ahorita, lo quiero ya. El racional puede que diga, sí, sí, ve, el querer no es que digamos lo quiero ya, no. Sé que lo quiero ahorita y obviamente ahí conecta con el deseo, pero sabes que eso está pensado en un mediano y largo plazo. El deseo está más pensado o conectado con el corto plazo. ¿Listo? Así que, y obviamente el querer está o hace parte fundamental de qué? Del terreno de la voluntad. ¿Listo? ¿Preguntas o inquietudes hasta allí? Porque si no las tienen, vamos a mirar un ejemplo para ir clarificando muchísimo más esto del querer y el desear, porque aquí, me atrevo a decir yo, está la clave del asunto de la voluntad. ¿Tú realmente deseas algo o quieres algo? ¿Deseas tener un cuerpo saludable, para no decir un cuerpo perfecto ni un cuerpo fit? ¿Deseas tener un cuerpo saludable o quieres tener un cuerpo saludable? Porque el deseo es básicamente me tomo la pastilla, me hago la cirugía y listo. El querer un cuerpo saludable es cuido mi alimentación, cambio mis hábitos alimenticios, descanso más, muevo mi cuerpo, me hidrato, hago ejercicio, etcétera, etcétera. Obviamente esto de acá requiere un cierto grado de inversión
de esfuerzo, de energía de nuestra parte. ¿Para qué? Para poder llegar a eso. Entonces, ahí está prácticamente la clave del asunto y por eso es tan importante en esta parte de las distinciones. ¿Listo? Pongamos el ejemplo aquí. Todos tenemos en nosotros como esas dos vocecitas. Una que nos está diciendo mucho sobre el deseo y otra que nos habla más del querer. Para no decirle, tenemos dentro de nosotros esa voz del ángel o esa voz del diablito. A todos la tenemos. ¿Listo? ¿Quién gana? O sea, ¿cuál de las dos voces es la que más gana? De acuerdo, o eso depende de cada uno de nosotros, a quién le prestamos más atención y no solamente le prestamos más atención, sino a quién le hacemos más caso. ¿Estamos siendo víctimas de ese diablito donde todo lo quieren ya y es de manera instantánea? ¿O estamos prestándole más atención a esa voz del angelito o angelita, ¿cierto? Que nos está realmente impulsando hacia alcanzar lo que realmente nosotros queremos, no tanto lo que deseamos. ¿Listo? Por ejemplo, la voz del diablito nos está mandando todo el tiempo por el camino fácil y todo esta vocecita, en esencia, generalmente nos está llevando a nosotros o nos está poniendo a elegir constantemente. Por un lado, o me alimento de comida chatarra o comida rápida y lo que más fácil se me dé, o, espéreme, o realmente me alimento de una manera más saludable, más sana, lo que yo sé que le hace bien al cuerpo. Nos hace estar eligiendo también entre estar tomando bebidas azucaradas, con edulcorantes, exceso de azúcar, etcétera, etcétera, o por el contrario, realmente hidratar nuestro cuerpo, bebiendo más agua y quizás zumos de frutas o zumos de verduras, ¿cierto? Ahí nos está poniendo a elegir. El diablito nos está diciendo, no, vení, que nos vamos a poner a ir a hacer ejercicio, quedémonos aquí viéndonos la televisión y comiendo papitas fritas o cositas de paquete aquí echadotes en el sofá. O por el contrario, el angelito le está diciendo, no, venga, vamos a hacer ejercicio, vamos a mover el cuerpo. Eso sabemos que le hace bien. O quizás nos está diciendo el angelito, venga, cojamos el celular y naveguemos ahí en redes sociales un rato como para matar tiempo, ¿sí? O por el contrario, inviertes ese tiempo en actividades mucho más productivas como leer, estudiar, trabajar, enfocarte en esos proyectos que tienes ahí en la cabeza, pero a los que no le has estado dedicando. Ahí básicamente con estas decisiones, realmente, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Aquí es donde se ve el reflejo de realmente qué es lo que quiero y qué es lo que deseo. ¿Sí? ¿En cuál está cada cuadrante? En el cuadrante del lado derecho o en el lado derecho más bien, donde está lo del diablito, ahí está. Si caemos más allí, estamos siendo víctimas de ¿qué? De nuestros deseos, ¿cierto? Del camino más fácil, el más rápido, ¿cierto? Mientras que si prestamos más atención y accionamos claramente frente a lo que nos está diciendo nuestro angelito interno, sabemos que son actividades, que son acciones, que son hábitos que realmente nos van acercando hacia convertirnos en una mejor persona. ¿Qué dice el doctor Enrique Rojas frente a esto? La persona poco madura va detrás de los deseos según van apareciendo y luego los desecha. Es decir, dice a principio de año, este año sí quiero estudiar inglés. Este año también voy a hacer más ejercicio y me voy a inscribir al gimnasio. Este año voy a montar ese negocio que dije que quiero hacer. Este año sí voy a culminar la tesis de la maestría que estoy cursando. Este año sí voy a alimentarme más saludable. Sí, y nos llenamos de puros deseos, ¿cierto? Pero a la vuelta de un mes, esos deseos los vamos desechando. Ahí, si eso está ocurriendo, pues es un gran indicador de cuál es nuestro grado de madurez. Saquen ustedes mismos, ustedes mismas, sus propias conclusiones respecto a lo que nos está planteando aquí el doctor Enrique Rojas. ¿Sí? Nuevamente, la persona poco madura va detrás de los deseos según van apareciendo y luego los desecha. ¿Vale? Preguntas, comentarios o inquietudes hasta allí. Venga, yo miro por aquí en el chat si tenemos algún comentario. Nada, bueno, seguimos entonces por aquí. Bueno. Segundo punto de esta clase. ¿Por qué es que es importante nosotros educar y fortalecer la voluntad? Hay varias razones de esto, del por qué es que es importante prestarle realmente nosotros atención a este tema tan importante en nuestra vida, si realmente queremos tomar nuestra vida en serio. Por un lado, la voluntad
es la clave para conseguir las metas y los objetivos que te hayas propuesto. Que te los hayas propuesto solo a inicio de año, no necesariamente. Pueden ser objetivos o metas que vayan surgiendo a lo largo del año, ¿cierto? Pero lo importante es haberlos clarificado y realmente comprometerte con ellos. ¿Qué es comprometerte con ellos? Es realmente entrar en el terreno de la voluntad, recordemos, entrar en el terreno del querer, del que quiero. Recuerden que si nos vamos a la etimología de la palabra voluntad, está muy relacionado con el querer. Y para ese querer requiere cierto grado de ¿qué? Desde nuestro lado más racional. Así de sencillo. ¿Listo? Así que entre más voluntad nosotros tengamos, pues más vemos en nuestra vida materializar o alcanzar las metas y los objetivos que nos hayamos propuesto. Primer punto. Segundo punto del por qué es importante. Dice el doctor Enrique Rojas que la voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y no es más ni menos por qué. Que eso se ve a leguas cuando tú estás interactuando con alguien y sabemos cuándo realmente esa persona tiene o no tiene voluntad. ¿Y eso a través de qué? De las acciones. Así de sencillo. No necesita ni siquiera decir, sí, yo realmente soy una persona que tengo voluntad. Si tus acciones no sustentan o no fundamentan eso que estás diciendo con la boca, pues claramente vas a demostrar todo lo contrario. Por eso es una de las razones por las cuales se dice que la voluntad es la joya de la corona de la conducta. ¿Joya por qué? Porque la están viendo todo el tiempo, todo el mundo. O una mujer cuando se pone sus areticos o su cadenita y todo eso, ahí se está viendo. Cuando se pone la argolla de matrimonio o algún anillo, es una joya, la estamos viendo. Así que la voluntad se ve así de sencillo. ¿Por qué? Porque está sustentada a través de ¿qué? De acciones. ¿Vale? Tercera razón, una persona con voluntad llega en la vida mucho más lejos que una persona inteligente, entendiendo esto de inteligente como una persona talentosa, con varias cualidades y fortalezas y virtudes y demás. Sobre esto de la inteligencia les adelanto, vamos a estar hablando en la siguiente clase. ¿Listo? Y esta premisa de una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente también funciona a la inversa. ¿Cierto? ¿Cómo así? Una persona sin voluntad está siempre a merced de sus caprichos, traída y llevada, ¿por qué? Por la filosofía del me apetece hacer esto en este momento. Yo les confieso, si bien es cierto, yo he sido una persona que he tenido voluntad gran parte de mi vida, hubo 2 años de mi vida, ¿cierto? Que uno de esos años fue el 2021 y parte del 2020, los primeros meses del 2022, debido a diferentes sucesos emocionales que ocurrieron, esto de la voluntad se me fue cayendo muchísimo. ¿Y caía preso era a qué? O era más bien esclavo de qué? De mis caprichos. En este momentico quiero hacer eso. En este momentico no quiero leer. En este momentico quiero dormir. En este momentico quiero ver televisión. Y en este momentico, ¿sí? Hasta que ya llegó un momento en que dije, venga, esto no puede seguir así. ¿Listo? Lo importante es darnos cuenta y de que, como es parte de nuestra propia vida, podemos realmente tomar acción, llevar a cabo acciones que nos permitan ir fortaleciendo esa voluntad, sobre las cuales voy a estar compartiendo ahorita las estrategias al final de la clase. ¿Listo? Así que mucho cuidado, tengan ahí en cuenta estas 2 premisas que funcionan como una moneda, como las 2 caras de una misma moneda, ¿vale? Cuando una persona tiene voluntad, ¿qué pasa? Y cuando una persona no tiene voluntad, también, ¿qué pasa? ¿Listo? Cuarta razón, una buena educación de la voluntad es un indicador, vea, fenomenal y muy claro del grado de madurez psicológica que tiene una persona. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la edad biológica, creo que se dice así, ¿cierto? Con la edad biológica. No tiene nada que ver con la edad. Porque así como los niños, o hay niños que pueden tener mucha voluntad, hay otros que no la tienen. Hay otros que prefieren estar durmiendo. Hay otros que en lugar de estar haciendo sus tareas, o en lugar de estar practicando algo que les guste, o en lugar de estar haciendo sus pasiones. ¿Listo? Así que, ¿cuál es tu grado de madurez psicológica? Pregúntatelo por un instante. ¿Y en qué te vas a fundamentar para responder esa pregunta? ¿En qué tanta voluntad has desarrollado hasta ahora? ¿Y cómo sabes qué tanta voluntad has desarrollado hasta ahora? Recuerda esos objetivos que te has trazado y cómo has ido caminando hacia ellos para alcanzarlos.
Te voy a dejar ahí 30 segundos como para que lo pienses un momento. ¿Cuál es tu nivel de madurez psicológica? Claramente no me lo tienen que responder ahí en el chat, no nos vamos a poner aquí en evidencia, ni mucho menos, no. Aquí la idea es ir tomando cada uno, cada una, conciencia de lo que va escuchando, de lo que va viendo y cómo eso va, como dirían por ahí, va haciendo mella en nuestra propia vida. Si nos incomoda o si les incomoda, pues me alegra mucho, porque esa incomodidad es la que nos permite realmente movilizarnos. ¿Para qué? Para poder hacer cosas diferentes y de esa forma lograr o tener resultados diferentes. ¿Listo? Sigamos por acá con la quinta razón. Quien tiene educada la voluntad es más libre, ojo, y puede llevar su vida hacia donde desea. Es decir, verá que sus sueños se irán convirtiendo en realidad. ¿Quién de los aquí presentes no le gusta esto de la libertad? Dice, es que yo quiero ser libre. Probablemente puedo asegurar que el 99% de los que estamos aquí, e incluso tú si estás viendo esta clase grabada, quieres libertad y quieres sentirte libre, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos que no hemos educado nuestra voluntad, pues realmente esa libertad se nos está yendo al traste. ¿Cómo así que se nos está yendo al traste? Claro, porque en lugar de ser libre, los que hemos estado haciendo son ¿qué? Esclavos de nuestros propios deseos y caprichos momentáneos e instantáneos, que no nos permiten materializar o hacer realidad esos objetivos que nos hemos propuesto. Y esto a su vez, no solamente eso desde la parte lógica, sino a nivel emocional, que nos genera al interior. Y lo digo porque lo he sentido en primera persona. Una frustración que le digo indescriptible. Una sensación de inutilidad que ni para qué le digo. Rabia, porque también se vuelve uno más irritable de ver que en mi vida no está como que realmente surgiendo lo que quiero surgir, lo que quiere surgir, y veo cómo las demás personas o cómo mi entorno sí van consiguiendo, sí van avanzando hacia su vida. No vamos a meternos aquí en temas de redes sociales, es que este tiene una mejor vida que la otra, porque eso entrar en la comparación pues no nos sirve para nada. Pero a lo que voy o pongo el ejemplo es simplemente para que nosotros vamos tomando conciencia de lo que, más bien, del nivel de importancia que tiene nosotros poder prestarle atención a esto de la voluntad. Que yo vuelvo y digo, estas cosas o estos temas que voy compartiendo yo semana a semana a través de este medio, en estas clases semanales, yo hubiese sido muy feliz si hubiesen sido temas que me hubieran enseñado a mí desde el colegio, incluso desde la escuela. Pero no, resulta que no. Estos son temas de educación para la vida, desarrollar habilidades para nuestra vida, que nos toca ir aprendiendo luego por nuestra propia cuenta. Pero nunca está. Así que esa es parte de mi misión, ir enseñando, ir compartiendo esas cosas que no nos enseñaron ni en la escuela, ni en el colegio, y mucho menos en la universidad. ¿Listo? Porque aquí eso es ya obviamente de manera más práctica, porque si no vamos a la universidad, pues obviamente es una parte muchísimo más teórica, ¿vale? Que también es importante. Pero bueno, en fin, aquí tenemos los 5 motivos, o más bien las 5 razones principales por lo cual es importante que nosotros le prestemos atención a esto de la voluntad, la eduquemos, la desarrollemos y la fortalezcamos. Porque ya por aquí les voy a contar más adelante, esto también, la voluntad es como un músculo, que como todo músculo, entre más lo vamos entrenando, pues más se va fortaleciendo. Pero también como todo músculo, también necesita sus periodos de recuperación. Por eso, o con esas dos premisas, es que vamos a desarrollar ahora, o les voy a compartir más bien ahora las diferentes estrategias para ir educando, para ir desarrollando y para ir fortaleciendo la voluntad. Porque probablemente de las personas que están aquí conectadas, o si lo estás viendo, puede que tú digas, sí, mi grado de madurez psicológica está alto porque sé que soy una persona que tengo voluntad. La he venido trabajando, la he venido desarrollando, pero quiero más. Bueno, pues si quieres más, pues igual ahí te voy a dar ciertas estrategias. Si dices, no, definitivamente yo no tengo para nada de voluntad, por algo se empieza. Así de sencillo. Porque recordemos, esto no es algo genético, no es algo con lo que nacimos y ya, no, sino algo que podemos ir desarrollando, que podemos ir adquiriendo. ¿Vale? ¿Qué nos dice el doctor Enrique Rojas nuevamente con esto de la libertad? No eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace mejor persona o que te hace más persona, en palabras textuales del doctor Enrique. ¿Cómo así? Volvamos nuevamente al ejemplo de la parte de las dicotomías, pero en este caso ya con hombres, con un hombre. Caer preso
o ser esclavo de nuestros deseos instantáneos o momentáneos, es decir, de eso que nos apetece, vendría siendo caer o seguir esto que el cuerpo nos va pidiendo en ese mismo momento. Estar en redes sociales y perder mucho tiempo allí, ¿cierto? Estar viendo mucha televisión y sobre eso inactivo o con un estilo de vida más sedentario, bebiendo cuánta bebida azucarada se te presente por el camino y comiendo la comida más rápida y la fast food que le llaman, ¿no? O por el contrario, prestarle atención a esa voz del angelito y cumplir actividades que te hacen mejor persona. Ya sabemos, alimentarte de manera más balanceada, no es que tenga que estar comiendo ensalada todos los días, porque a mí particularmente no me gusta comer ensalada en almuerzo y cena. Yo les confieso, usted sabe que aquí yo voy contando infidencias mías. A mí particularmente me gusta comer más ensaladas en las noches. ¿Siempre ha sido así? Claro que no. Quienes me conocen a mí hace 3 años que empecé pues, con estas conferencias, les decía que uno de mis malos hábitos o hábitos negativos era comer carbohidrato en la noche, ¿sí? Ahí voy trabajando con él. Ya hoy por hoy disfruto comer ensalada y ya no me hace falta comer arroz, que yo era feliz comiendo arroz girasol en la noche con un par de tajadas, mejor dicho. En fin, la cosa es prestar realmente nosotros atención a lo que nos hace mejor persona y no solamente prestar atención, sino ejecutar en pro de ello. ¿Listo? Así que, ¿qué nivel de libertad tienes? El que tú elijas. Así de sencillo. ¿Realmente eres libre o eres esclavo? Ego esclavo. Ahí te dejo la reflexión para que vayas tomando conciencia. Recuerda que sobre estas clases, en particular, me centro en la metodología CCR, conocimiento, conciencia y responsabilidad. Conocimiento desde el punto de vista de ir compartiendo estas herramientas, compartiendo esta información, conciencia generando o haciendo estas preguntas que nos movilicen de tal forma de ver cómo eso está aplicando en nuestra vida, y la responsabilidad pues claramente ya depende de ti, en el sentido de qué vas a hacer con esas tomas de conciencia, con esos darte cuenta, con esos aprendizajes que has obtenido, ¿vale? Y para eso, pasando a esto de la responsabilidad, les voy a compartir aquí como las diferentes estrategias para, para educar y fortalecer nuestra o tu voluntad. Para educar y fortalecer la voluntad es muy importante, ojo con esto, no buscar resultados inmediatos. Adiós a ese pensamiento microondas, adiós a eso de que lo quiero ya, ¿sí? O resultados en el corto plazo, sino que aquí el foco va a ser más en el mediano e incluso en el largo plazo. Es decir, sacrificar lo cercano por lo lejano, sacrificar la recompensa de la hora por una recompensa mucho mayor en el mañana. Palabras más, palabras menos, es saber esperar y saber continuar. Así de sencillo. Pero a la vez así de complejo. Porque esto de la voluntad no es de un día para otro, desde ya les spoilereo eso no es que ay, mañana empiezo y ya la otra semana ya tengo la voluntad fortalecida. No, aquí no es de resultados que eso va a pasar de un día para otro. Bueno, esto simplemente a manera de información, si no lo han visto, se los dejo la invitación para que lo vean nuevamente y sé que en una de las clases yo lo compartí, el experimento del masmelo. Ahí claramente nos muestra esto de aplazar las recompensas, en donde cogían a un grupo de niños, le ponían un masmelo ahí al frente y le decían, oye, si resistes la tentación de comerte el masmelo por 15 minutos, cuando vuelva y si el masmelo todavía sigue ahí, ya no vas a tener, ya no te vas a poder comer solamente ese masmelo, sino que te voy a dar otro más. Algunos niños, ¿cierto? Inmediatamente se fue, inmediatamente comió, se lo comió. Otros, por el contrario, lo miraban, lo observaban, sabía que le estaba haciendo caritas, ojitos y demás, pero resistieron a eso. Otros simplemente lo observaron y muy concentrados, se quedaron así. Obviamente esto se les hizo seguimiento a estos niños y demás y vieron cómo desde niños incluso iban fortaleciendo esa voluntad. ¿Quiénes tenían más voluntad que otros? Los que se comieron inmediatamente el masmelo, pues claramente esa voluntad no la tenían educada, ¿sí? Porque no es que ellos hayan nacido con la voluntad, sino que la han ido educando, ¿vale? Pero entonces, si no se lo han visto, esto es un muy buen ejemplo de un experimento que se realizó para el respecto de esto. Pero antes de mostrarles las estrategias, quiero contarles o mostrarles 7 principios, ¿cierto? Que debemos tener en cuenta para desarrollar una voluntad fuerte. El primero de ellos, el primero de esos principios, es que la voluntad se conquista. Es decir, podemos ir trabajando día a día. Y es un trabajo secuencial, de paso a paso, en donde vamos a tener caídas
en donde vamos a tener aciertos, en donde vamos a tener errores. Lo importante es aprendernos a levantar de esas caídas y volver y retomar. ¿Cómo así? Que quiero desarrollar la voluntad de tender la cama todos los días. Resulta que la tendí hoy, la tendí mañana, la tendí pasado mañana, pero en 4 días no quise tenderla. Vale, listo, no la atendiste. Pero no es que te vayas a decir, ay, no, ya volví nuevamente a mis viejos hábitos, nada, no. Entonces ya el quinto día, bueno, ya ayer no la atendí, listo, hoy vuelvo y la atiendo, y pasado mañana vuelvo y la atiendo, y así sucesivamente. Aquí lo importante, o con lo que quiero que se queden, es que esto es un trabajo del día a día, es un trabajo secuencial. ¿Listo? Segundo punto, segundo principio, para tener voluntad hay que empezar por negarse y o vencerse ante estímulos e inclinaciones inmediatas. Ya lo hemos ido conversando a lo largo de la clase. No obstante, quiero resaltar esta parte con respecto a este segundo principio. Es ir nosotros desarrollando la costumbre de vencernos en lo pequeño. ¿Cómo así que vencernos en lo pequeño? En términos más conocidos para nosotros, ustedes saben que yo por allá en una clase del año pasado hablé sobre los micro hábitos, ¿sí? Que es la versión más mínima de un hábito en particular. Entonces, la costumbre de vencerte en lo pequeño, por ejemplo, vendría siendo tender la cama. Algo súper sencillo, súper fácil, que no te va a tomar más de 2 minutos hacer. Vencerte en lo pequeño, por ejemplo, levantar tu plato de la mesa cuando termines de comer y llevarlo hasta la cocina. Y no solamente llevarlo, sino también lavarlo. Ahí son ejercicios, y de hecho me estoy adelantando, son ejercicios que nos van permitiendo ir desarrollando la voluntad. Porque aquí me retomo a una frase de un mentor mío que dice, como haces una cosa, las haces todas. ¿Sí? Entonces, si vamos desarrollando en nosotros mismos la costumbre de vencernos en lo pequeño, pues eso claramente va habituando en todo nuestro sistema nervioso, en todo nuestro sistema, ¿sí? Que nos permite luego poder aplicarlo en otras áreas de nuestra vida. ¿Vale? Segundo principio. Vamos al tercero. Tener un motivo fuerte por el que luchar o por el cual trabajar, eso activa la voluntad y la prepara para actuar. Palabras más, palabras menos, tener claro ese por qué y para qué quieres hacer o quieres lograr o quieres desarrollar en este caso tu voluntad. Y ya sobre esto de la motivación, pues obviamente no voy a entrar a hablar mucho más profundo, porque ya para eso le desarrollamos toda una clase al respecto de la motivación. ¿Listo? Si no la has visto, revisa ahí en el listado de videos de mi canal de YouTube y ahí puedes verla por si de pronto no la has visto. Cuarto principio, tener objetivos claros, precisos, bien delimitados y medibles, ¿sí? Que nos vamos a una de las estrategias para desarrollar hábitos. Si queremos ir desarrollando un nuevo hábito, pues lo importante de ir revisando cuántas veces nos hemos ido cumpliendo a nosotros mismos. Y aquí esto va conectado a tercer y cuarto principio, porque en la medida que nos vamos cumpliendo a nosotros mismos, eso nos va dando a cada uno una inyección de motivación que nos impulsa a continuar. ¿Listo? En la medida que nos tracemos objetivos claros, precisos, concisos y con fecha en el calendario, pues de esta manera también nos va a dar ese impulso adicional para seguir educando y fortaleciendo nuestra voluntad. Quinto principio, saber que todo comienzo es costoso y empieza desde cero, ¿sí? Es decir, paso a paso. Ay, es que hoy no tengo nada de voluntad. Empieza hoy. Y empieza por lo más mínimo, que no te estás cepillando los dientes las 3 veces los 3 veces al día. Pues empieza por cepillarte las 3 veces al día. ¿Ya? Y pongo este ejemplo porque me he encontrado con personas que dicen, no, yo solo me cepillo una vez al día. Respetable, ¿cierto? Pero pues no lo comparto. En fin, vamos al sexto principio. Dominio de sí mismo. Es decir, no hacer lo que te apetece, ni lo más fácil, ni escoger el camino más blando, lo que nos queda más fácil, sino aprender a elegir no necesariamente el camino más difícil, ojo con esto porque aquí es un tema de significado, no es elegir el camino más difícil, sino el camino que más te convenga, el camino que es mejor para ti y que te conduzca a lograr eso que quieres. Así de sencillo y a la vez también así de complejo. ¿Listo? Porque a veces, y ahí volvemos siendo esclavos, para irnos a escoger el capricho, el camino más fácil, el camino más sencillo, en donde no tengo que invertir casi mucho esfuerzo, ni mucho tiempo, ni mucho esto, pero sabemos que por el otro camino puedo tener más y mejores resultados, ¿vale? Ojo,
vuelvo y digo, y quiero ser muy incisivo con esto, no es escoger el camino más difícil, sino el camino que sea mejor para ti y que vaya en pro de tus objetivos. Así. ¿Listo? Séptimo y último principio para ya pasar a las estrategias. Una persona con voluntad se da cuenta de lo importante que es el orden, tanto en la cabeza como en el espacio físico. Sobre esto del orden, que tiene que ver con uno de los pilares fundamentales de la inteligencia auxiliar, es precisamente parte de lo que voy a estar compartiéndoles en la próxima clase. Entonces, esa parte se la voy a dejar hasta allí para que en la siguiente clase podamos profundizar todo esto. Pero palabras más, palabras menos, si queremos desarrollar voluntad, también es importante prestar atención a qué tan ordenados estamos siendo, tanto a nivel de nuestro espacio físico, pues tu habitación, tu lugar de trabajo, tu casa, tu cuarto, etcétera, etcétera, como también ese orden en cuanto a ideas que vamos teniendo, que incluso hay diferentes personas y fuentes que mencionan que una cosa está relacionada con la otra, de acuerdo al nivel de orden o desorden que tengas en tu espacio físico, eso está reflejando tu orden o desorden a nivel interior. ¿Listo? Lo voy a dejar hasta allí como para dejarles ahí la premisa fundamental frente a este séptimo principio, pero vuelvo y digo, es parte de lo que vamos a estar desarrollando en la siguiente clase. ¿Vale? Preguntas, comentarios antes de pasar a nuestra última parte que tiene que ver con las estrategias. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos o paramos? ¿Están? ¿No están? Bueno, sigamos entonces por aquí con las estrategias. Espérenme, por aquí está. Listo. Las estrategias, con la premisa de que la voluntad no es una habilidad, sino que es un recurso. Y como recurso, según el psicólogo Mark Murabe, ¿cierto? Nos dice que esto de la voluntad es como lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Es como un músculo. Y por tanto, necesitamos o es necesario irlo ejercitando y cuando lo utilizamos mucho, porque la voluntad a lo largo del día puede que se vaya agotando, pues necesitamos descansarla, ¿sí? O necesitamos darle un descanso. Pero a continuación les voy a dar los diferentes ejercicios que pueden ir poniendo en práctica. Ojo, no es que vayan a salir a hacerlos todos desde hoy o desde mañana, todos de una. No, no te agobies. Empieza con uno, sencillito. Recuerden, la voluntad se conquista y es un proceso secuencial. Entonces puedes ir empezando de a uno. El que más sencillo e incluso el que más insignificante te parezca de las estrategias que te voy a compartir, empieza por ahí. Y en la medida que ya lo vayas haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues vas integrando un nuevo ejercicio, un nuevo ejercicio, un nuevo ejercicio. ¿Sí? Y recuerda esa premisa de uno de mis mentores que dice que como haces una cosa, las haces todas. Vamos a ver cuáles son esas estrategias para educar, ejercitar y fortalecer tu voluntad. La primera de ellas no tiene que ir en el mismo orden. Aquí las voy poniendo, las puse en ese orden, pero es aleatorio. Ya tú decides con cuál inicias. Una de las estrategias para educar y fortalecer nuestra voluntad es hacer ejercicio regularmente y meditar también regularmente. ¿Cuánto tiempo? Empieza por lo mínimo. Yo les he contado a ustedes mi historia que con respecto a la meditación, yo hace por allá 12, 13 años que inicié en este mundo de la meditación, empecé con 1 minuto diario. 1 minuto. Hoy por hoy ya oscila entre 15, 20, 30 minutos, pero eso dependerá del tiempo que haya dispuesto para esta actividad. ¿Listo? ¿Por qué esto de la meditación nos ayuda? Porque en la medida que nosotros vamos meditando, ¿cierto? Y vamos desarrollando esa habilidad en nosotros, va fortaleciendo nuestra voluntad porque en últimas podemos prestar atención a los pensamientos que van apareciendo en nuestra mente y cuando ocurra esa vocecita que nos habla, ay, no, venga, no haga esto, más bien póngase a hacer esto, que esto es más facilito y más rapidito, pues ahí es donde puedes elegir y tomar decisiones con mayor conciencia. ¿Listo? Hacer cosas que no te gusten es otra segunda estrategia. Por ejemplo, tender la cama todos los días, si es que no lo haces. Lavar los platos justo después de comer. No es que terminaste de comer y plum, lo dejas ahí en el lavaplatos y está ahí. Cuando llegas por la noche no tienes en dónde comer o con qué comer. ¿Por qué? Porque tienes la loza de todo el día. O que te levantas al otro día y lo primero que ves es esa cocina desordenada. ¿Vale? Entonces, ese es un ejercicio para ir desarrollando también tu voluntad. Ahí yo voy poniendo dos ejemplos. Ya tú decidirás o tú verás qué otras cosas
sabes que deberías hacer, pero que no las haces porque no te gustan. No, es que a mí no me gusta cepillarme 3 veces al día, me cepillo solo una. Bueno, intenta con 2 veces al día, a ver cómo te va. ¿Listo? Etcétera, etcétera. Aquí como para poner ideas, ¿vale? Tercera estrategia, prestar atención y cambiar tu vocabulario. Ojo con estar diciendo, es que tengo que hacer X o Y cosa. Cuando decimos el tengo que, nuestro cerebro lo interpreta como una obligación, una imposición. Y sobre eso, claramente, pone resistencia. Entonces, cuando eso está ocurriendo, más bien cambia tu vocabulario. En lugar de decir tengo que tender la cama, podrías decir voy a tender la cama. O elijo tender la cama. ¿Por qué? Porque ahí ya nos va dando una sensación de control y que nuestro cerebro dice, ah, bueno, no me están obligando. Perfecto, sigan, háganlo. ¿Vale? Entonces ahí nuestro vocabulario es súper, súper importante. ¿Vale? Cuarta estrategia, haz seguimiento de tus avances. ¿Cómo así haz seguimiento de tus avances? ¿Qué tanto, sí, vas avanzando en el día a día frente a esa actividad que ibas a hacer? O, por ejemplo, hacer la revisión de tus tareas diarias. Yo les he contado en algún momento, yo utilizo, yo no sé si alcanzaba, espérenme un momento, me voy aquí a la pantalla. Yo utilizo esto, a pesar de que suelo ser muy digital, también me gusta lo manual. Hay cosas que me gusta hacer manual. Yo utilizo esto para mis actividades del día, ¿cierto? Que las conecto con el plan semanal. Esto es una actividad que va desarrollando tu voluntad. El decir cuáles son las actividades más importantes para este día, e ir chequeando, e ir haciéndolas, e ir marcándolas. Eso, además de ir desarrollando tu voluntad, te va dando también una inyección de motivación, porque, vuelvo y digo, si hay un alimento para la motivación, es cumplirte a ti mismo y a los demás las promesas que haces. ¿Listo? Por un lado eso. La otra también, hacer el control de tus gastos, de tus ingresos, de tus egresos. Eso también va fortaleciendo nuestra voluntad. Fijarte plazos y cumplirlos. Quinta estrategia, ¿sí? Eso no es más que nadie comprometerte con quién, contigo mismo, contigo mismo. Cuando creas que algo o que ya estás llegando al límite, haz una más. Por ejemplo, si dices voy a hacer 10 sentadillas diarias, cuando llegaste a la 10, haz la número 11 y listo. Eso te va fortaleciendo también o te ayuda a ir educando y fortaleciendo tu voluntad, ¿vale? Por acá hay otra estrategia, es la sexta, la séptima. Divide un objetivo grande en otros mucho más pequeños. Cuando vemos un objetivo muy grande, nuestro cerebro dice como que, uy, esto está muy grande para lograrlo, ¿sí? Entonces, cuando dividimos ese objetivo tan grande en trozos más pequeños, para el cerebro es mucho más alcanzable y así mismo se lo cree. Y ojo, centra tu atención en esa actividad que dijiste que ibas a hacer. Focalízate en ese siguiente paso, no en todo el macro objetivo, sino en el micro objetivo. Por ejemplo, a nivel de planeación semanal, yo les he dicho que uno de mis hábitos es la planificación tanto mensual como semanal. A nivel mensual yo digo, tengo este y este objetivo fundamental. Entonces, tomo uno de esos objetivos y lo divido por semanas. Para esta semana logro esto, para esta semana logro esto, para esta semana logro esto. Y la suma de esas tres me ayudan a lograr el macro objetivo del mes. Pero para lograr el de la semana, aquí es donde vienen tareas diarias. ¿Listo? Así que esa es básicamente la estrategia respecto a esto de dividir el macro objetivo en objetivos muchos más pequeños. Porque recuerden, nuestro cerebro necesita creer que lo puede alcanzar, porque si de entrada dice, no, eso es inalcanzable, eso es imposible para mí, pues de entrada te va a poner todos los obstáculos que te puedas imaginar y que no te puedas imaginar para no hacerlo. ¿Listo? Algunas ideas frente a esta estrategia. No hace falta que pienses en la tarea acabada ahora mismo, sino que concéntrate en los próximos 25 minutos. Esto es más o menos como aplicar la técnica del pomodoro. Si no la conocen, ahí vuelvo, se las digo, técnica del pomodoro y la que vamos a estar hablando en clases mucho más adelante. ¿Listo? No tienes que negarte completamente las tentaciones, sino que desayuna de forma mucho más saludable. Cuando nosotros estamos con tentaciones durante el día, estar comiendo dulces o carbohidratos o cosas así, eso probablemente es un indicador de que nuestro desayuno no estuvo tan saludable. Préstale atención a eso o te dejo la inquietud para que busques un poquitico más al respecto. Claramente yo no soy nutricionista, por eso no me gusta mucho hablar de temas de alimentación o hacer recomendaciones propias frente a ello, ¿vale? Pero te dejo ahí la inquietud para que busques un poquitico más al respecto. No te focalices, por ejemplo, si vas a correr una carrera de 5 kilómetros, no te focalices en correr los 5 kilómetros
sino focalízate en hacer lo mejor posible en ese primer kilómetro. Y una vez termines ese primer kilómetro, focalízate en el segundo kilómetro, y luego el segundo, el tercer kilómetro. Y eso aplica también para nuestras metas, con nuestros objetivos, ¿vale? Y cuarta idea que va conectado frente a esto de dividir un objetivo grande en otros más pequeños, ¿sí? Es que por favor no te agobies pensando en ese objetivo, de ese gran macro objetivo u objetivo final. Enfócate en lo que necesitas y puedes hacer hoy. Y mañana en lo de mañana. Y pasado mañana en lo de pasado mañana. Y que la suma de todos esos va a ir ayudándote a avanzar y a acercarte a ese macro objetivo. Porque si de entrada pensamos en ese macro objetivo, pues nos va dando como mucho agobio y esa sensación incluso de pequeñez. ¿Listo? Séptima estrategia. Vamos a ver la última y que tiene que ver con tomar conciencia y entrenar tu diálogo interno, que recuerdan, está un poco conectado con la tercera estrategia cuando te decía que cambia tu vocabulario, cambiar del tengo que por el voy a o elijo realizar X o Y cosas. Pero respecto a esto de tomar conciencia y entrenar tu diálogo interno, es tener muy presente una declaración o una afirmación que normalmente hace una persona que tiene la voluntad educada y fortalecida en sí misma. ¿Cómo es eso? Para que presten mucha atención e incluso le tomen pantallazo y ojalá la escriban luego en una hoja y la tengan ahí a la vista. ¿Qué se dice una persona, o sea, qué se dice a sí misma una persona que tiene voluntad? Dice, veo lo bueno y sé hacia dónde me dirijo. Sé posponer la recompensa. Sé educar mi o mis caprichos. Quizás ahora mismo soy consciente de que no me apetece leer, no me apetece hacer ejercicio, no me apetece comer saludable, no me apetece hacer esas llamadas de prospección, no me apetece continuar con la investigación de mi tesis de maestría, no me apetece, ya ustedes ahí complementarán qué es eso que no te apetece, ¿cierto? Pero sé que es bueno para mí y como tengo voluntad, porque la he ido ejercitando, entonces avanzo y sigo hacia adelante. Esto es una declaración que nos ayuda a ir entrenando nuestra mente a través del diálogo interno, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer esos reacondicionamientos que necesitamos y realmente ser libres, entendiendo la libertad como esa libertad de nosotros poder elegir hacer no lo más fácil o irnos por el camino más blando, sino elegir aquello que realmente es bueno para ti, incluso puede que sea bueno para tu familia y que además te convierte en un mejor ser humano, ¿vale? Estas son las 8 estrategias que quería compartirles en el día de hoy o en esta clase en particular y cierro esta clase con esta frase de la doctora Marian Rojas Estapé, que es hija del doctor Enrique Rojas y también es psiquiatra. Tener una voluntad bien educada es la consecuencia de un trabajo personal sostenido en el tiempo, a base de esfuerzos y renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos más fuertes y consistentes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que es mejor para cada uno. No es genética, sino adquirida. No se nace con ella, sino que se conquista. La pregunta con la que quiero cerrar es, ¿te atreves y te comprometes a conquistar, educar y fortalecer tu voluntad?